¿Cómo una familia sin títulos ni linaje aristocrático logró convertirse en la realeza de Estados Unidos? El apellido Kennedy no solo representa poder, representa algo mucho más oscuro. Un imperio levantado entre secretos, tragedias y pactos silenciosos que moldearon el curso de la historia americana. Joseph Kennedy no perseguía dinero. Buscaba algo mucho más ambicioso, dominar el relato. Transformó su apellido, manchado por el contrabando, la ambición y el escándalo, en una marca de elegancia, influencia e intocabilidad. Pero detrás de cada sonrisa pública había una tormenta privada. ¿Por qué murieron tantos Kennedy de forma trágica? ¿Qué sabían y qué decidieron ocultar? Esta no es solo la historia de un ascenso. Es la autopsia de un linaje que cambió para siempre la idea de poder en América. Y al final de este video, vas a entender por qué los Kennedy no solo llegaron a la cima, sino porque nunca dejaron de pagar el precio. ¿Cómo se construye un linaje cuando todo lo que tienes es ambición y apellido irlandés? En una América aún impregnada de prejuicio contra los inmigrantes, Joseph Kennedy padre comprendió algo que muchos no vieron: el dinero era solo el principio. Él no quería riqueza. Quería respetabilidad, legitimidad, herencia. Pero, para eso, necesitaba cruzar una línea. Y lo hizo. Durante la década de 1910, mientras la clase dominante de Boston se aferraba a sus clubes privados y apellidos coloniales, Kennedy decidió crear su propio acceso al poder. No con súplicas, con estrategia. La ley seca fue su primer trampolín. Mientras millones de estadounidenses seguían deseando whisky y champán, Kennedy supo moverse entre zonas grises. Aunque las pruebas son esquivas, testimonios de la época apuntan a tratos con mafias y distribuidores ilegales en Canadá y el Caribe. ¿Ilegal? Tal vez. ¿Visionario? Sin duda. Ese contrabando inicial sembró los cimientos de lo que luego sería una de las fortunas más influyentes del país. Pero Kennedy no se detuvo ahí. En 1928, justo antes del crack bursátil, vendió activos clave por ganancias millonarias, como la cadena de cines Pantegis. Al año siguiente, cuando el mercado colapsó, volvió a comprar barato. Mientras el país entero caía en la Gran Depresión, él prosperaba. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿qué sabía Kennedy que otros no sabían? La respuesta está en su instinto. O mejor dicho, su capacidad para leer la estructura del poder antes de que los demás reaccionaran. También fue uno de los primeros inversores en propiedades de alto valor en Nueva York, como el número 14 de Wall Street, que convirtió en activo estratégico durante décadas. Pero aquí viene algo que pocos cuentan. En Hollywood, Kennedy no solo ganó dinero. También entendió cómo manipular la percepción pública. Al controlar estudios como FBO, que luego formaron parte de RKO, aprendió a construir narrativas, imágenes, mitos. Y eso lo aplicaría a su propia familia. Joseph no quería ser un millonario de paso. Quería fundar una nueva élite. Y para eso necesitaba dos cosas: hijos impecables y una imagen pulida. Mientras muchos padres acomodados enviaban a sus hijos a buenas escuelas para mantener el apellido, Kennedy lo hizo con una intención distinta: convertirlos en figuras públicas irresistibles. Harvard, Stanford, Radcliffe. No eran metas, eran herramientas. Moldeaba líderes, no herederos. Su primogénito Joseph Kennedy Jr. era el elegido para portar esa visión. Pero la guerra le arrebató ese destino. Y fue entonces cuando John, el segundo, el de salud frágil pero carisma desbordante, emergió como el nuevo rostro de la dinastía. En 1946, John Kennedy dio su primer gran paso: ganó un escaño en el Congreso.
representando el distrito donde su padre alguna vez fue visto como el niño irlandés que jamás sería aceptado por la élite. Eso acababa de cambiar. Joseph Kennedy no solo estaba construyendo poder. Estaba reinventando la narrativa de lo que significa el dinero viejo. Porque tradicionalmente, esa etiqueta se reservaba para los Rockefeller, los Vanderbilt. Los Kennedy la forzaron, la rediseñaron y se la apropiaron. Pero ¿cómo logró esa transición simbólica? ¿Y qué rol jugó Jackie en todo eso? Eso, lo descubrirás muy pronto. ¿Es posible comprar elegancia? ¿Y qué pasa cuando el poder necesita vestirse de linaje? Para Joseph Kennedy, la presidencia de su hijo no era solo un logro político. Era el sello de autenticidad final para un apellido que hasta entonces aún olía a dinero nuevo. John Kennedy no solo era brillante, carismático y joven. Era la culminación de una arquitectura familiar diseñada al detalle durante décadas. En 1952, John Kennedy irrumpió en el Senado tras derrotar a Henry Cabot Lodge Jr., heredero de una familia de abolengo. La victoria no fue casual. Fue financiada, milimetrada y narrada como si se tratara de una película de Hollywood. Pero lo mejor o lo más perturbador vendría después. 8 de noviembre de 1960. John Kennedy gana la presidencia por un margen tan estrecho que aún se estudia. Por primera vez, un católico irlandés accedía al poder máximo en un país fundado por protestantes anglosajones. Para muchos, fue historia. Para los Kennedy, fue vindicación. ¿Y cómo lo lograron? La respuesta es incómoda, con dinero, estrategia y estética. Durante años, la familia se había inspirado, y en parte infiltrado, en los patrones del dinero viejo. Educación en Harvard. Vacaciones en Hyannisport. Polo, vela, clubes privados. Y lo más importante, un control obsesivo de la imagen pública. Pero había un obstáculo. A pesar de sus millones y su presencia política, los Kennedy seguían siendo percibidos como ricos recientes. ¿La solución? Un matrimonio. Una mujer. Un símbolo. Jacqueline Kennedy, descendiente de una familia aristocrática de la costa este. Heredera de linaje, de estilo, de historia. Su formación, su gusto por las artes y su fluidez en francés la convertían en la encarnación del refinamiento que Joseph no pudo comprar, pero sí incorporar. El matrimonio entre John Kennedy y Jackie en 1953 fue más que romántico. Fue una alianza simbólica. Una fusión entre la energía política de los Kennedy y el glamour generacional de los Kennedy o nazis. ¿Resultado? La metamorfosis mediática de la familia Kennedy. Jackie se convirtió en la musa de una nación. Restauró la Casa Blanca como si fuera una galería. Hablaba de historia, arquitectura, ópera. Cada abrigo, cada gesto, cada silencio era una declaración de vieja escuela. Y lo mejor, no parecía actuado. Parecía natural. Fue entonces cuando surgió una palabra. Un mito. Camelot. Inventado por ella, propagado por los medios. Un reino ficticio de nobleza ideal, aplicado a la presidencia de su esposo. Pero, ¿por qué funcionó? Porque la élite estadounidense nunca tuvo castillos ni títulos. Tuvo símbolos. Y Jackie los entregó todos. Camelot no era real, pero nadie lo cuestionó. Porque funcionaba. Porque era bello. Y porque ofrecía algo que el pueblo ansiaba tras años de guerra y desilusión. La idea de que una familia podía ser algo más que poderosa. Podía ser admirable. El plan de Joseph Kennedy no solo se había cumplido. Se había superado. Y aún había algo más que Jackie había logrado. Había convertido a los Kennedy en algo que ni el dinero, ni el poder, ni la política habían logrado por sí solos. Una familia intocable. Pero, ¿cómo se mantiene una fachada tan perfecta cuando el poder empieza a romperse desde dentro? Eso lo veremos pronto.
¿Qué pasa cuando una familia deja de ser solo poderosa y se convierte en leyenda? Tras la muerte de John Kennedy, el mito de Camelot no desapareció. Se solidificó. Se propagó. Se convirtió en referente. Los Kennedy no solo habían llegado a la cima del poder. Habían instaurado una forma moderna de aristocracia en el país más antimonárquico del mundo. Y lo más increíble es que lo hicieron a través del dolor. Aquel legado de glamour, cultura e idealismo no se evaporó con el asesinato. Todo lo contrario. Sirvió como narrativa maestra para moldear campañas políticas posteriores, influenciar la estética del poder y reconfigurar la relación entre imagen pública y liderazgo. Pero ninguna dinastía es intocable. Y aquí es donde comienza la grieta. Los Kennedy fueron admirados, sí, pero también golpeados una y otra vez por una serie de eventos tan trágicos que muchos comenzaron a llamarlo sin dudar. La maldición Kennedy. Todo empezó con Joseph Kennedy Jr., el hijo predilecto muerto en una misión suicida durante la Segunda Guerra Mundial. Siguió con el magnicidio de John Kennedy en 1963. Y después, el asesinato de Robert Kennedy en plena campaña presidencial en 1968. 3 hombres. 3 líderes potenciales. 3 muertes públicas, dolorosas y simbólicas. Pero, ahí no terminó. El escándalo de Chappaquiddick, donde el senador Ted Kennedy abandonó el lugar donde murió Mary Howe Kopechne, sacudió la reputación de la familia. Y aún así, el apellido sobrevivió. ¿Cómo lo lograron? Porque cada tragedia fue recibida con una mezcla de dolor contenido y dignidad pública. Una compostura que evocaba no a los políticos comunes, sino a las familias nobles del pasado, aquellas que a pesar de las guerras y los escándalos, nunca dejaban de estar de pie. Y una figura fue esencial para mantener esa imagen, Jackie Kennedy. Su entereza tras el asesinato de su esposo, su control mediático, su simbolismo como madre y viuda, le dieron a los Kennedy un aura casi sagrada. Ella no solo cerró el ciclo de Camelot, lo convirtió en leyenda. Y aunque las décadas pasaron, el apellido Kennedy nunca perdió resonancia. Nuevas generaciones como Joseph Kennedy III o Matthew Kennedy siguieron vinculadas al servicio público. No con el brillo de sus antecesores, pero sí con la carga simbólica de pertenecer a una familia que representó algo más grande que ellos mismos. Hoy, su fortuna ya no rivaliza con los nuevos titanes tecnológicos ni con las fortunas petroleras. Pero eso es lo fascinante. Su poder no se mide en dólares. Se mide en legado. Y ese legado fue cuidadosamente construido con cada paso, cada pérdida, cada imagen. Los Kennedy, nacidos como dinero nuevo, usaron cada recurso, educación, matrimonios, medios, dolor para fundar una nueva nobleza americana. Una nobleza sin corona, pero con símbolo. Sin castillo, pero con Camelot. Sin escudo, pero con apellido. ¿La paradoja? Querían dejar de ser dinero nuevo. Y lo consiguieron. Pero al hacerlo, pagaron el precio más alto, convertirse en símbolo eterno. ¿Puede una casa ser más poderosa que un discurso? En el caso de los Kennedy, sí. Cuando el público piensa en ellos, imagina carisma, tragedia, política. Pero hay un lugar casi mitológico, donde todo eso se mezcla, Hyannisport. Este no es solo un conjunto de casas costeras. Es el corazón de la saga Kennedy. Una finca frente al mar que más que un refugio, fue el laboratorio donde se moldeó una dinastía. Joseph Kennedy descubrió esta propiedad en 1928. No era una mansión ostentosa, era una casa de madera de estilo Cape Cod, clásica, sobria, pero llena de potencial. Y él vio más que un hogar. Vio un escenario. Durante décadas, cada verano, los 9 hijos Kennedy se reunían aquí para navegar, competir, debatir. Pero no era solo recreación. Era entrenamiento.
Joseph impuso reglas, debates políticos diarios, rutinas deportivas. Giant Sport era tanto campo de juegos, como campo de batalla simbólico. Y después, cuando John Kennedy lanzó su campaña presidencial en 1960, ese mismo complejo se transformó en el centro operativo más icónico de la política moderna. Cámaras, corresponsales, asesores. Todos los ojos apuntaban hacia una Casa Blanca frente al mar. El refugio de los Kennedy se convirtió en la Casa Blanca de verano. Arquitectónicamente, el complejo es una oda al estilo clásico de Cape Cod, porches abiertos, techos bajos, vistas al mar. Pero el verdadero valor no estaba en los planos, sino en los rituales que albergaba. Desde la década del 50, los hermanos comenzaron a expandir la propiedad. John Kennedy adquirió una casa vecina. Robert hizo lo mismo poco después. Edward cerró el triángulo, creando un microcosmos familiar. 3 casas. 3 ramas de poder. Un solo apellido. A pesar del crecimiento, nunca se buscó el exceso. No había fuentes doradas ni columnas de mármol. Lo que sí había era orden, funcionalidad, una estética que susurraba raíz en lugar de ostentación. Pero lo más fascinante no es lo que los Kennedy construyeron, sino cómo usaron esa arquitectura como herramienta de poder blando. Durante la presidencia de John Kennedy, el complejo fue escenario de reuniones clave con líderes internacionales. Conversaciones que moldearon la Guerra Fría ocurrieron en un porche con vista al Atlántico. Y hay un detalle que pocos conocen. Cuando el senador Edward Kennedy falleció, dejó una promesa pendiente: preservar la casa principal no solo como patrimonio familiar, sino como legado educativo. En 2012, esa promesa se cumplió. La viuda del senador Victoria Kennedy organizó la donación de la casa al Instituto Edward Kennedy, con el apoyo de una contribución de $3,2 millones provenientes de fondos de campaña. El objetivo: que la residencia se convierta en un centro para el aprendizaje cívico. Un símbolo de cómo el espacio íntimo de una familia puede convertirse en herramienta pública de inspiración nacional. ¿Qué familia dona su hogar como legado educativo para un país entero? Esa es la diferencia. Eso es lo que convirtió a los Kennedy, más allá del poder o del dinero, en parte de la memoria colectiva de Estados Unidos. Y mientras recorremos esas paredes, es imposible no preguntarse: ¿cuánto de la historia de América fue escrita aquí, entre esas ventanas abiertas al mar? ¿Y si las residencias de los Kennedy no fueran solo hogares, sino escenarios donde se escribió la historia de una nación? Mientras otros políticos pasaban por la Casa Blanca como por un despacho temporal, los Kennedy la convirtieron en algo más. Un símbolo estético, cultural y moral. Entre 1961 y 1963, la Casa Blanca dejó de ser una simple residencia presidencial. Se transformó en un faro de modernidad, elegancia e intelecto gracias a una figura clave, Jacqueline Kennedy. Mientras John Kennedy enfrentaba crisis históricas, Bahía de Cochinos, Berlín, el inicio del programa Apolo, Jackie lideraba una revolución silenciosa pero trascendental. La restauración de la Casa Blanca no fue una simple redecoración. Fue una declaración de principios. El poder no solo debía ejercer autoridad. También debía respetar el pasado y elevar el presente. Con la experta Dorothy Paris, Jackie buscó piezas históricas, cuadros, muebles con linaje. Cada rincón debía contar una historia americana. No era un capricho. Era pedagogía visual. Y entonces llegó febrero de 1962. Por primera vez, millones de estadounidenses vieron por televisión el interior de la Casa Blanca en una visita guiada por Jackie. Con su voz suave y firme, explicó cada elección de diseño, cada mueble, cada color. Fue un momento de televisión inolvidable y un acto de poder cultural. No solo creó la Asociación Histórica de la Casa Blanca, sino que instaló la idea de que la sede del poder debía ser también un museo viviente del alma estadounidense. Durante esos años, la Casa Blanca fue más que un palacio político.
se convirtió en un centro cultural. Conciertos, exposiciones, cenas diplomáticas con intelectuales y artistas. Todo cuidadosamente orquestado para comunicar un mensaje. El poder sí, pero con propósito. Mucho antes de que John Kennedy llegara a la Casa Blanca, Joseph Kennedy ya había elegido su palacio de invierno. En 1933, compró una mansión de estilo mediterráneo en Palm Beach por $110,000. No fue una simple adquisición de lujo. Fue una jugada estratégica. Palm Beach era el santuario de la élite económica del país, y los Kennedy no pensaban quedarse fuera. Allí, entre jardines meticulosamente cuidados, piscinas privadas y canchas de tenis, la familia consolidó su presencia entre los verdaderos poderosos. No solo por su dinero, sino por su persistente ambición de legitimidad. Durante su presidencia, John Kennedy utilizó esta residencia como su base invernal. Aquí escribió fragmentos de su libro Perfiles en Coraje y esbozó ideas para su discurso inaugural. La casa estaba equipada con líneas de comunicación directa con Washington, lo que la transformaba en centro de operaciones cuando el invierno alcanzaba la capital. Diseñada originalmente por Addison Mizner y renovada por Maurice Fatio, la mansión mantenía un equilibrio entre tradición arquitectónica y funcionalidad moderna. En 2021, las autoridades de preservación de Palm Beach aprobaron nuevas renovaciones, asegurando que esta joya no solo sobreviva, sino que siga contando historias. Tras el asesinato de John Kennedy, Jackie no buscó esconderse del mundo. Buscó una nueva base. Un lugar donde reconstruirse sin renunciar a la dignidad. En 1964, adquirió un ático en la Quinta Avenida de Nueva York, con vistas al Central Park. Un espacio de silencio elegante donde vivir y continuar su misión cultural. Durante 30 años, Jackie vivió allí. El apartamento con 5 dormitorios, suelos de espiga, chimeneas, techos altos y una biblioteca con paneles de madera, no era ostentoso. Era culto. Allí, Jackie siguió luchando por la preservación arquitectónica de Nueva York. Fue clave en la defensa de la estación Grand Central y la iglesia Saint Bartholomew. Su activismo urbano demostró que la cultura no es adorno. Es resistencia. Hoy, la propiedad ya no está en manos de los Kennedy. Pero sigue respirando historia. Sigue siendo un testamento silencioso de una mujer que entendía que el poder no solo se ejerce, se encarna. ¿Puede una casa capturar el espíritu de una época? En el caso de Hickory Hill, la respuesta es un rotundo sí. Ubicada en el bucólico paisaje de McLean, Virginia, esta mansión georgiana de ladrillo rojo fue mucho más que el hogar de Robert Kennedy y su esposa Ethel. Fue el corazón palpitante de una era marcada por el idealismo político, los debates intelectuales y una familia que pese a sus tragedias, nunca dejó de luchar por un Estados Unidos más justo. En 1955, recién casados, Robert y Ethel adquirieron Hickory Hill. A primera vista, era una propiedad impresionante, jardines amplios, columnas imponentes, una biblioteca privada. Pero lo que la convirtió en un ícono no fue su arquitectura, sino lo que se cocinó entre sus muros. ¿Qué pasaba en estas cenas que reunían a políticos, filósofos y activistas? ¿Por qué tantos intelectuales la recuerdan como el epicentro de las ideas más revolucionarias de los años 60? Ahí es donde entran los famosos seminarios Hickory Hill. Cada semana, las salas de la mansión se transformaban en foros vibrantes de discusión. El historiador Arthur Schlesinger Jr., una figura clave del círculo Kennedy, los organizaba meticulosamente. El objetivo era simple, debatir. Pero no cualquier debate. Los temas eran de alto voltaje, derechos civiles, Vietnam, pobreza, ética política. La prensa no tenía acceso, y los asistentes sabían que ahí podían hablar sin filtros. Para los Kennedy, la política no era una serie de discursos desde el podio. Era conversación. Choque de ideas. Confianza en que la inteligencia colectiva podía iluminar los dilemas del país.
Hickory Hill fue testigo del surgimiento de propuestas legislativas, estrategias electorales y también de decisiones personales. En estas veladas se fraguaron momentos decisivos como la entrada de Robert en la carrera presidencial de 1968. ¿Pero por qué hacerlo en casa y no en el Senado, en Harvard o en la Casa Blanca? Porque Hickory Hill ofrecía algo que ningún otro lugar podía: intimidad, cercanía. Una atmósfera donde incluso los líderes más duros podían bajar la guardia. Donde Bobby, entre hijos jugando y fotografías familiares, debatía con poetas, rabinos y periodistas. Donde las ideas se ensayaban como notas musicales en un estudio privado. Y sin embargo, no todo fue armonía. Tras el asesinato de John Kennedy y la creciente polarización del país, Hickory Hill también se convirtió en un santuario emocional. Para Ethel, madre de 11 hijos, la casa representaba un refugio donde proteger a su familia mientras el mundo exterior se volvía cada vez más hostil. Cuando Robert fue asesinado en 1968, la mansión pasó de ser un centro de inspiración a una cápsula de memoria. Durante décadas, Hickory Hill conservó ese carácter. Aunque en 2009 fue vendida al empresario tecnológico Alan Da Beer, sus paredes restauradas cuidadosamente aún respiran historia. Los nuevos propietarios mantuvieron muchos elementos originales, entendiendo que poseer Hickory Hill no era simplemente adquirir una propiedad, sino asumir un legado. Hoy es Monumento Histórico Nacional, un título merecido no por su antigüedad, sino por su simbolismo. Representa la intersección entre poder y propósito, entre privilegio y servicio. Y aquí dejamos abierta una pregunta: ¿puede la arquitectura moldear la política? En el caso de los Kennedy, la respuesta parece ser sí. Sus hogares no fueron simples escenarios. Fueron herramientas estratégicas para proyectar una imagen, sofisticación, compromiso, visión. Desde Hyannisport hasta Palm Beach, desde la Casa Blanca hasta Hickory Hill, cada espacio hablaba el lenguaje del dinero viejo, tradición, gusto, herencia, aunque sus dueños fuesen, en esencia, recién llegados al salón principal de la historia. Pero como todo en el universo Kennedy, esta transformación no fue accidental. Fue coreografiada, diseñada, incluso arquitectónicamente. Porque para convertirse en símbolos, no basta con tener riqueza. Hay que saber construir legado. ¿Cómo se transforma un apellido en una dinastía? No con discursos, ni siquiera con riqueza, sino con mujeres que entendieron que el verdadero poder está en la forma en que se cuenta una historia y cómo se vive. Todo empieza con Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy. No fue una figura decorativa. Fue la arquitecta invisible de un imperio. Nacida el 22 de julio de 1890 en Boston, fue hija de John Fitzgerald, apodado Johnny Fitz, un político irlandés que no solo fue alcalde de Boston, sino también congresista. Su madre Mary Josephine Hannon era igualmente ambiciosa. Y ambas líneas familiares provenían de inmigrantes que habían superado la marginación para entrar al corazón de la élite católica irlandesa conocida como los Laois Curtain Irish. Desde niña, Rose respiró política. No jugaba con muñecas, asistía a mítines. A los 16 años, ya era la compañera oficial de su padre en eventos públicos, un papel que rompía moldes para una mujer de su época. Su educación, primero en las escuelas de élite de Dorchester, luego en Europa, la convirtió en una mujer cultivada y rigurosa. Pero lo que realmente la separaba del resto era su obsesión por el orden, la fe católica y la reputación. Fue Rose quien introdujo el código de conducta que regiría a los Kennedy durante generaciones. Bajo su supervisión, los hijos no solo fueron educados con excelencia académica, sino también con una responsabilidad moral inquebrantable. Ella no aceptaba la mediocridad. Todo debía estar en su lugar. Todo debía tener propósito.
todo debía ser impecable. Incluso en el dolor, como cuando perdió a varios hijos, se mantuvo firme, ofreciendo una imagen de dignidad que encarnaba los valores del dinero viejo. Pero el verdadero cambio de juego llegó con una mujer cuya elegancia redefiniría el poder. Jacqueline Kennedy. Nacida el 28 de julio de 1929, Jackie no solo tenía linaje, tenía entrenamiento. Creció entre los salones aristocráticos del Upper East Side y los establos de East Hampton. Su padre, Black Jack, un corredor de bolsa encantador y mujeriego, le inculcó el gusto por el lujo y el riesgo. Su madre, Janet, fue una estratega social que educó a sus hijas en el arte de moverse entre las élites del noreste estadounidense. Jackie fue campeona ecuestre a los 11 años, amante de la poesía romántica y políglota antes de cumplir los 20. Estudió en Vassar, perfeccionó su francés en París y se graduó de la Universidad George Washington. Era sofisticada sin ser arrogante. Cultivada, pero no inaccesible. Cuando se casó con John Kennedy en 1953, no solo unió dos personas, unió dos mundos, el dinamismo ambicioso de los Kennedy y el refinamiento ancestral de los Kennedy o nazis. Su estilo, su manera de hablar, su amor por la historia y la cultura europea, transformaron la imagen de los Kennedy de dinero nuevo a dinero viejo. No con discursos políticos, sino con detalles, el diseño de un vestido, una cita literaria en francés, una restauración histórica bien pensada. Pero Jackie no se conformó con ser un ícono de estilo. En la Casa Blanca, se propuso restaurar la historia de la nación, convirtiendo la residencia presidencial en un museo viviente del patrimonio cultural estadounidense. Y lo logró. Su famosa visita televisada en 1962 no solo mostró tapices antiguos y muebles históricos, mostró que la cultura importaba. Que el poder podía tener belleza. Que la política podía tener alma. Jackie le dio a los Kennedy lo que el dinero no puede comprar, legitimidad. Con cada gesto, cada decisión, cada palabra pronunciada con precisión, reforzó la narrativa de una familia destinada a gobernar no solo por ambición, sino por derecho histórico. Y apenas estamos comenzando. ¿Pensabas que Jackie era la única mujer clave del clan Kennedy? Espera a descubrir a las otras protagonistas que desde las sombras redefinieron el poder, la diplomacia y el legado del dinero viejo. Lo que viene a continuación te va a cambiar la perspectiva. Caroline, nacida el 3 de marzo de 1933, era más que la hermana menor de Jackie. Era una fuerza paralela. Mientras Jackie asumía el rol público de primera dama, Caroline tejía su propia influencia en los círculos más exclusivos de Europa y Nueva York. Desde sus primeros años, compartió con Jackie no solo apartamentos y veranos privilegiados, sino también una formación estética rigurosa. Juntas cultivaron un estilo que no dependía de la ostentación, sino del detalle. De la coherencia visual. Pero fue Caroline quien en silencio, comenzó a perfilar una versión aún más refinada del apellido. Revistas como Vogue no tardaron en rendirse ante ella. A diferencia del dramatismo hollywoodense de otras socialites de la época, Caroline apostó por una elegancia silenciosa, con guiños orientales, tonos empolvados y siluetas limpias. Su color favorito, el rosa viejo, se volvió sinónimo de sofisticación sin esfuerzo. Pero su verdadero salto vino en 1959, al casarse con el príncipe polaco Stanislaw Albrecht Radziwiłł. Con un solo movimiento, introdujo el linaje Kennedy en el terreno simbólico de la nobleza europea. Ya no eran solo dinero nuevo intentando imitar la aristocracia. Ahora eran parte de ella. Este matrimonio, aunque breve, consolidó algo más profundo, el estatus global del apellido. Las fotografías de Caroline en Capri, Londres o París, rodeada de aristócratas y artistas, proyectaban la imagen de una familia que ya no solo buscaba poder, sino historia. Entre tantos salones de gala,
una figura distinta rompía moldes, Eunice Kennedy Shriver. Nacida en julio de 1921, Eunice no se conformó con representar el poder. Lo redirigió. Movida por el caso de su hermana Rosemary, diagnosticada con discapacidad intelectual y sometida a una lobotomía en secreto, uno de los episodios más oscuros del clan, Eunice convirtió esa herida familiar en misión. En 1957 tomó las riendas de la Fundación Joseph Kennedy Jr. y reorientó su propósito, no más caridad condescendiente. Ahora se trataba de investigación científica, políticas públicas y derechos humanos. 11 años después, nacían las Olimpiadas Especiales, un evento que devolvió visibilidad, respeto y celebración a millones de personas excluidas por el sistema. ¿Y qué hizo diferente a Eunice? Que no buscaba aplausos, ni portadas. Su meta no era el espectáculo, era el impacto. Logró influir directamente en políticas presidenciales, fundar centros de bioética en Harvard y Georgetown y recibir la Medalla Presidencial de la Libertad en 1984. Se casó con Sargent Shriver, creador del Cuerpo de Paz. Juntos formaron un binomio que encarnaba el ideal de servicio sin ego. Y aunque su rostro no decoró tantos muros como el de sus hermanos, su legado fue más duradero. Nacida el 27 de noviembre de 1957, hija de John Kennedy y Jackie, Caroline Kennedy siempre supo que no podía escapar a su apellido. Pero tampoco quiso aprovecharlo sin propósito. Estudió en Harvard y luego en Columbia, formándose en Derecho, Literatura y Diplomacia. Fue embajadora de Estados Unidos en Japón entre 2013 y 2017. Y no como figura decorativa. Caroline fue elogiada por su sobriedad, precisión y conocimiento cultural, reforzando los lazos con un aliado clave del Pacífico. Además, se ha involucrado activamente en la educación pública, la poesía y la conservación del legado de su padre a través de la Biblioteca John Kennedy. No se refugió en el simbolismo. Le dio continuidad. Tradujo la historia en servicio. María Shriver, la voz pública con conciencia privada. María Shriver, hija de Eunice, creció en el epicentro de la política y el activismo. Pero eligió otro frente, los medios. Durante la campaña vicepresidencial de su padre, comenzó a cubrir noticias. Trabajó para CBS y NBC, destacando por su enfoque humano y su ética periodística. Y aunque su matrimonio con Arnold Schwarzenegger atrajo atención por su componente de espectáculo, nunca abandonó sus convicciones. Tras su separación en 2011, redobló su compromiso. Fundó el Women's Alzheimer's Movement, centrado en investigar cómo afecta esta enfermedad a las mujeres, un campo tradicionalmente ignorado. Su trabajo le ha valido el premio a la trayectoria de la Asociación de Alzheimer y un lugar propio en la historia familiar. Jean Kennedy Smith, nacida en 1928, se centró en el arte como herramienta de inclusión. Fundó Berry Special Arts y fue embajadora de Estados Unidos en Irlanda, donde jugó un papel crucial en el proceso de paz. Su trabajo fue tan efectivo que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2011. Ethel Kennedy, por su parte, convirtió el luto en causa. Viuda de Robert tras su asesinato en 1968, no se replegó. Fundó el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos que lleva el nombre de su esposo. Incluso hoy, pasados los 90 años, sigue activa en causas sociales, simbolizando el espíritu persistente de la familia. En los pasillos donde la historia estadounidense respira en voz baja, hay un nombre que no solo evoca memoria, sino posibilidad. John Kennedy Jr. no fue presidente. No lideró batallas legislativas. No dejó discursos memorables. Pero su ausencia pesa tanto como una presidencia incompleta. En 1999, el mar se tragó algo más que un avión, se llevó una narrativa en construcción, una promesa americana que no llegó a cristalizar. Lo que se lloró ese día no fue solo una muerte. Fue la interrupción abrupta de una línea simbólica que parecía tener destino.
Y es que John no era simplemente el hijo de John Kennedy. Era la encarnación moderna de Camelot. La última gran figura que aún podía reclamar esa corona invisible del poder elegante, el liderazgo ilustrado y el carisma que no necesita gritar. Nació el 25 de noviembre de 1960 en el mismo hospital militar que atendía a su padre. Pero su bautismo simbólico fue en la Casa Blanca, el único hijo de un presidente nacido mientras su padre ejercía el cargo. Desde su primer aliento, fue público. Pero antes de que pudiera siquiera pronunciar su apellido, el país lo vio de luto. Su saludo militar en el funeral de su padre, con apenas 3 años, se convirtió en una de las imágenes más icónicas del siglo XX. Un niño pequeño despidiendo al símbolo de una generación. Tras la tragedia, Jackie lo protegió con un rigor silencioso. Lejos de Washington. Lejos de la política. Lejos del escándalo. Creció en apartamentos del Upper East Side de Manhattan, rodeado de cultura, libros y silencio. Jackie quería que su hijo supiera que era un Kennedy, pero también que fuera un hombre. John estudió en la Universidad de Brown. No eligió Harvard. Eligió un entorno más alternativo, más experimental. Se especializó en estudios americanos, queriendo entender no solo el país que lo idolatraba, sino también las fracturas que lo dividían. Era un alumno brillante, pero distraído. Jackie solía escribir a sus profesores para asegurarse de que no se perdiera en su carisma natural. Le recordaba que tenía un deber, una misión, aunque él todavía no la comprendiera del todo. Tras graduarse en 1983, John se sumergió en la vida social de Nueva York. Pero no como un heredero sin propósito. Sabía que todo lo que hacía era observado, medido, comentado. Su físico, sus romances, su peinado. Todo era parte del espectáculo Kennedy. Pero él quería más. Por eso se enfrentó a una de las pruebas más humillantes para alguien con su nombre, el examen de abogacía. Falló 2 veces. Lo logró en el tercer intento. No se rindió. Y cuando lo consiguió, no buscó un bufete de lujo. Se convirtió en fiscal adjunto en Manhattan, enfrentándose a casos de violencia real. Pero lo más revelador no fue su paso por la abogacía. Fue su apuesta mediática. Si has llegado hasta aquí, es porque valoras las historias profundas y con peso histórico. ¿Te gustaría descubrir más secretos sobre las élites del poder en Estados Unidos? Comenta la palabra destino, suscríbete y activa la campanita. Lo mejor aún está por venir. En 1995 fundó George, una revista que quería reinventar la política. Mezclaba entrevistas con presidentes y portadas con supermodelos. ¿Superficial? Para algunos. ¿Revolucionario? Para otros. Lo cierto es que John entendía algo que muchos políticos nunca entendieron, que en una era saturada de medios, la política necesitaba ser contada con lenguaje nuevo. Él no quería ser otro Kennedy en el Capitolio. Quería conectar con la gente que había dejado de creer en la política. Y en esa misión, encontró apoyo en otra figura clave, Jackie. Su madre no vivió para ver el potencial completo de George, pero dejó una carta que John encontró después de su muerte en 1994. Una carta donde le recordaba su vocación. Donde lo animaba a construir, no repetir. Y John lo intentó. A su manera. A su ritmo. Bajo una presión que pocos seres humanos podrían soportar sin quebrarse. En 1996, cuando John Kennedy Jr. se casó con Caroline Bessette, el mundo no solo observó una boda. Observó el nacimiento de una nueva fantasía americana. Caroline, una experta en relaciones públicas con pasado en Calvin Klein, era la antítesis de la exposición. Rubia, sofisticada, silenciosa. La ceremonia celebrada en secreto en una pequeña iglesia de Cumberland Island, Georgia, fue concebida como un acto íntimo. Pero en cuanto se filtraron las primeras imágenes, la pareja se convirtió en obsesión nacional. Él era el último Kennedy libre. Ella la mujer que lo había conquistado.
y en conjunto representaban la reencarnación de Camelot para una nueva generación. Pero lo que parecía cuento de hadas escondía grietas profundas. Amigos cercanos hablaban de tensiones, discusiones, presiones que no soportaban los focos. La prensa amarilla especulaba con separaciones inminentes, adicciones y un matrimonio que se sostenía más por el peso del símbolo que por la armonía diaria. El 16 de julio de 1999, John piloteaba un Piper Saratoga con destino a Martha's Vineyard. Lo acompañaban Caroline y su hermana Lauren Bessette. El itinerario era sencillo: dejar a Lauren en la isla y continuar a Hyannisport para asistir a la boda de su prima Rory Kennedy. Pero el viaje nunca se completó. Poco antes de las 10:30 de la noche, el avión cayó abruptamente desde 670 a 335 metros en 14 segundos, estrellándose en el Atlántico. La aeronave desapareció sin emitir señal de socorro. Lo que debía ser un vuelo de rutina, terminó en tragedia nacional. ¿Soy el único que siente que esta historia no tenía que terminar así? 5 días después, buzos de la Marina recuperaron los cuerpos a 116 pies de profundidad, a 8 millas náuticas de Martha's Vineyard. La causa oficial: desorientación espacial provocada por condiciones de baja visibilidad. John no tenía certificación para volar por instrumentos. Su experiencia era limitada. ¿Fue una imprudencia? ¿Una presión interna por estar a la altura de su apellido? ¿Una búsqueda de libertad personal que acabó mal? El país no obtuvo todas las respuestas. Pero el duelo fue inmediato. El funeral se celebró el 23 de julio en la iglesia St. Thomas More de Manhattan. Entre los asistentes, Bill y Hillary Clinton, Ted Kennedy, figuras del poder, de la política, de la cultura. En su elegía, Ted no habló solo del sobrino, habló de una esperanza truncada, de una vida que representaba la posibilidad de sanar heridas históricas. En los días siguientes, las portadas de todos los periódicos del país mostraban la misma imagen: rostros llorosos, flores en el mar y una pregunta sin respuesta. ¿Qué se pierde cuando muere una promesa? John Kennedy Jr. no dejó una ley histórica ni una presidencia reformadora. Pero dejó algo que en el siglo XXI es cada vez más escaso: la sensación de que alguien con poder podría usarlo para unir, no para dividir. Años más tarde, el historiador Stephen Hillon, amigo cercano de John, escribiría un perfil que comparaba su papel como editor de George con el líder que pudo haber sido. Un hombre que conocía las reglas del poder, pero también sabía reírse de él. Que podía caminar entre celebridades sin perder profundidad. Que creía en la conversación más que en el espectáculo. Para muchos, su muerte cerró la puerta a una forma de liderazgo más humana, más culta, más sobria. Una generación perdió a su símbolo, pero también a su espejo. Y aunque el tiempo haya pasado, la figura de John no se desvanece. Su imagen sigue proyectándose sobre cada figura pública que intenta ser carismática sin ser populista, elegante sin ser arrogante, poderosa sin dejar de ser sensible. Porque John Kennedy Jr. no fue el presidente de dinero viejo que muchos esperaban. Fue y será por siempre el presidente que pudo haber sido. Toda dinastía necesita un arquitecto. En el caso de los Kennedy, ese rol no lo desempeñó un político ni un noble heredado, sino un hombre con mirada fría, cálculo preciso y una ambición sin pausas: Joseph Kennedy. Mucho antes de que el apellido Kennedy se asociara a la Casa Blanca, la fama o las tragedias, fue sinónimo de una sola cosa: dinero. Y no cualquier dinero. Dinero construido, multiplicado, protegido. Este capítulo explora cómo ese ascenso financiero, tan vertiginoso como polémico, no solo forjó una fortuna, sino también una narrativa. Porque Kennedy no solo hizo dinero, construyó el mito fundacional de una nueva aristocracia americana. Joseph Kennedy comenzó su carrera en 1919 como analista en la firma Hayden Stone, en la oficina de Boston.
Rápidamente entendió que la clave del poder no estaba en trabajar para otros, sino en jugar con su propio dinero. Observó el mercado como quien estudia el lenguaje de una élite cerrada. Dominó sus patrones, leyó sus silencios y apostó con precisión quirúrgica. Para mediados de los años 20, ya se le conocía como el banquero con el toque de Midas. ¿Su secreto? Una combinación peligrosa, audacia, información y una falta de escrúpulos que en su época no era ilegal, solo visionaria. Aplicó estrategias hoy consideradas ilegales, como la venta en corto coordinada y las wholesales, donde se vendían y recompraban acciones solo para manipular precios. Pero entonces, no había leyes que lo impidieran. De hecho, su éxito fue tan escandaloso que en 1934, el presidente Roosevelt lo nombró primer presidente de la Comisión de Bolsa y Valores. ¿La paradoja? El mismo hombre que se aprovechó del vacío legal, terminó escribiendo sus nuevas reglas. Y es que Kennedy entendía algo que pocos veían, que controlar el marco legal era más valioso que dominar el mercado. Para Joseph, las acciones eran volátiles. El verdadero poder se construía con ladrillos. Por eso mientras otros temblaban tras la Gran Depresión, él compraba. Adquirió el hipódromo Hialeah Park en Miami, una joya art deco que transformó en uno de los centros sociales más elegantes del país. Pero su movimiento más audaz fue la compra del Merchandise Mart en Chicago, el edificio comercial más grande del mundo, una ciudad dentro de un edificio. Mediante su empresa Old Colony Realty, adquirió decenas de propiedades depreciadas en Nueva York, Boston y Washington. Las reformó, las reposicionó y las volvió rentables. En uno de sus negocios más famosos, la venta de la franquicia Somerset le reportó más de $100 millones actuales. Para 1957, la revista Fortune lo incluía entre los 20 hombres más ricos de Estados Unidos, con un patrimonio estimado de $400 millones, equivalente hoy a 3.500 millones. Pero Joseph no se conformó con el poder financiero. Quería controlar el relato. Por eso, entre 1926 y 1930, desembarcó en Hollywood. No fue un mecenas del arte. Fue un reorganizador. Compró el estudio Film Booking Offices por $1,5 millones y lo fusionó con otras compañías para formar parte de RKO Pictures. También tomó control de la cadena Kit Albee Orpheum, con más de 700 salas de cine. Allí aprendió cómo construir héroes, mitos, narrativas que vendían sueños. Esa lección, más tarde la aplicaría sobre su propia familia. Cuando murió en 1969, su fortuna se estimaba en $500 millones, más de 3.200 millones actuales. Pero más importante que la cifra era la estructura. El dinero no estaba disperso. Estaba organizado, blindado, garantizado. Cada hijo tenía su fideicomiso. El más pequeño, de decenas de miles. El mayor, de 25 millones. Así aseguraba dos cosas: que su apellido jamás se diluyera por problemas económicos y que sus hijos pudieran aspirar a cargos públicos sin tener que hipotecar su integridad por dinero. Mientras muchos millonarios estadounidenses acumulaban para sí, Kennedy acumuló para multiplicarse a través de su linaje. En pleno auge del New Deal, mientras gran parte del establishment empresarial temía los cambios de Roosevelt, Joseph Kennedy decidió apostar por él. No fue un movimiento espontáneo. Fue estrategia. Sabía que el poder no solo se gana en la bolsa, también se conquista en los pasillos de Washington. Ese respaldo lo llevó a ser nombrado por Roosevelt como el primer presidente de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores. Para algunos, resultaba irónico poner a alguien acusado de explotar el sistema a regularlo, pero para Kennedy, fue una jugada maestra. No solo legitimaba su figura, sino que lo ponía en el centro de la arquitectura financiera del país. Este movimiento fue solo el comienzo de una dinámica que repetiría durante décadas: usar la riqueza no como fin, sino como herramienta. Su objetivo era más grande. No buscaba solo acumular capital,
sino crear una dinastía política que cambiara el destino de Estados Unidos. Y lo logró. Pero, ¿cómo se construye una dinastía? No basta con dinero. Hace falta visión. Kennedy invirtió en la educación de sus hijos como si fueran activos estratégicos. John Kennedy y Robert no solo tuvieron tutores privados, sino formación militar, viajes por Europa, contacto con líderes mundiales y una exigencia constante por la excelencia. Era una inversión a largo plazo. Y como todo gran inversor, Kennedy sabía que el verdadero retorno no era financiero, sino histórico. Ahora bien, ningún imperio se construye sin controversia. Y el de Kennedy no es la excepción. Durante décadas, ha circulado una teoría persistente, que parte de su fortuna se originó en el contrabando de alcohol durante la ley seca. ¿Hay pruebas? No. Los historiadores más serios, como David Nassau y Daniel Okrent, han revisado archivos, documentos y testimonios, y han llegado a la misma conclusión: no hay evidencia sólida. Pero la ausencia de pruebas no ha detenido el rumor. ¿Por qué? Porque encaja con el relato mitológico de los Kennedy. Un patriarca astuto, jugando con las reglas del sistema, cruzando líneas difusas de legalidad para asegurarse de que su apellido se convirtiera en leyenda. Incluso mafiosos como Frank Costello, sí, el de la Cosa Nostra, mencionaron a Kennedy. Pero nunca presentaron pruebas. Solo insinuaciones. Solo sombras. Entonces, ¿es todo falso? No del todo. Si bien el contrabando puede ser un mito, lo cierto es que Kennedy jugó al límite de la legalidad en muchas ocasiones. En el mercado bursátil, en el negocio de los estudios de cine, en sus apuestas inmobiliarias. Hoy sería comparado con figuras como Elon Musk o Jeff Bezos, hombres con una visión tan amplia que sus métodos a veces rozan lo cuestionable. Pero sin traspasar la línea. La verdad está en los matices. Y ahí reside la complejidad de Joseph Kennedy. No fue ni santo ni demonio. Fue un hombre de su tiempo, con ambiciones monumentales y una ética moldeada por el pragmatismo. Y esa mezcla, ambición, visión y pragmatismo, es la que dio origen a lo que hoy entendemos como el dinero viejo de los Kennedy. Su fortuna no solo financió campañas. Financió un mito. Permitió que sus hijos llegaran a la política no con súplicas, sino con autoridad. John Kennedy pudo donar todo su salario presidencial. ¿Por qué? Porque su padre ya le había garantizado independencia económica. Y eso cambia todo. Imagina una política donde los líderes no dependen de favores, donaciones o compromisos. Imagina a alguien que puede decir no porque ya lo tiene todo. Eso fue lo que Kennedy construyó, un linaje con el lujo de la libertad política. ¿Pero ese legado fue limpio? Aquí entra la gran incógnita. Como todo en la historia Kennedy, la verdad es difusa. Hay documentos sellados, testimonios contradictorios, zonas grises. Y eso solo alimenta la leyenda. Hay quienes creen que su poder llegó demasiado lejos. Que las conexiones que tejió fueron tan profundas que incluso pudieron influir, de manera indirecta, en tragedias posteriores. ¿Conexiones con servicios de inteligencia? ¿Con líderes de la industria armamentista? ¿Con sectores oscuros del poder? No hay pruebas, pero hay demasiadas coincidencias. Lo cierto es que la figura de Joseph Kennedy sigue generando debate. Para algunos fue un pionero que usó las reglas de su tiempo a su favor. Para otros, un operador sin escrúpulos que compró el destino de una familia a costa de lo que fuera. Pero para la historia, es algo más, el arquitecto de un imperio. Y como todo imperio, el suyo está rodeado de belleza y también de cicatrices. Cuando se menciona el término old money, ese lujo discreto, refinado y casi ancestral, suelen venir a la mente firmas como Loro Piana, rostros como Gwyneth Paltrow, o incluso estéticas virales como el Dark Academia.
pero quienes verdaderamente entienden este lenguaje visual saben que su núcleo no está en las pasarelas ni en Instagram. Está en un apellido, Kennedy. Más allá de la política, los Kennedy fueron referentes culturales y estéticos. Convirtieron su vestuario en un manifiesto silencioso del poder clásico. En este capítulo de Legado de Lujo, vamos a analizar cómo John Kennedy y Jackie Kennedy no solo adoptaron esta estética, sino que la definieron para el siglo XX y la eternizaron para el XXI. John Fitzgerald Kennedy construyó su imagen pública con precisión quirúrgica. Cada prenda que usaba enviaba un mensaje: poder, juventud, sobriedad. Sus trajes de 2 piezas eran entallados, sin hombreras exageradas, con solapas estrechas, tejidos finos y colores sobrios, azul marino y gris carbón, los tonos preferidos del liderazgo clásico. Rechazaba firmemente los trajes cruzados. Su look hablaba sin necesidad de palabras, era la elegancia del líder moderno. Su marca de referencia era Brooks Brothers, desde los trajes hasta los boxers y paraguas personalizados para su boda. Esta fidelidad no era casualidad, era una declaración de clase social y tradición. Los pequeños detalles completaban la imagen: chaquetas sin aberturas traseras, bolsillos interiores discretos, pañuelos blancos doblados con precisión y cinturón de cuero liso. El presidente parecía haber nacido dentro del manual del estilo preppy, pero lo había reescrito con naturalidad. Jackie fue simplemente la reina del old money estadounidense. En su investidura como primera dama, combinó un abrigo beige de Oleg Cassini con guantes largos y un sombrero pillbox diseñado por Roy Holston. El resultado, un ícono. Usaba tonos como el beige, el blanco o el marfil no por simple gusto, sino por estrategia. Son colores que transmiten refinamiento sin ostentación. Su estilo parecía susurrar: tengo todo, y no necesito demostrar nada. En la gala de investidura, un vestido marfil con líneas limpias, sin brillos ni bordados excesivos, mostró al mundo cómo se ve el poder cuando se combina con cultura, inteligencia y herencia europea. John Kennedy, incluso en vacaciones, mantenía su estética sin esfuerzo: jerseys colgados sobre los hombros, polos azul marino o amarillo pastel, pantalones chinos claros y mocasines de cuero. Su estilo relajado seguía transmitiendo autoridad. Era el uniforme de un heredero con conciencia histórica. Jackie en la vida privada también brillaba. Su estilo casual incluía pantalones blancos, blusas entalladas, vestidos simples, zapatillas de lona blancas y camisas de rayas. Ninguna prenda era accidental. Cada pieza era intencionada. Ella demostraba que lo verdaderamente lujoso no es lo que brilla, sino lo que permanece. Los Kennedy dominaban los detalles como nadie. John Kennedy llevaba corbatas delgadas, discretas, jamás llamativas. Jackie en cambio elevaba lo sencillo con pañuelos en la cabeza, las míticas gafas Jackie de François Pinton, collares de perlas, a veces auténticos, a veces no, pero siempre simbólicos. Una anécdota lo dice todo: un collar falso de Jackie adquirido por 135 pesos fue subastado por más de 200,000 pesos. Porque lo que realmente tenía valor era su historia. Tras el asesinato de John Kennedy, Jackie se negó a cambiarse de ropa. «Quiero que vean lo que le hicieron a Jack», dijo. Su traje Chanel rosa, manchado de sangre, aún está conservado en los archivos nacionales, bajo embargo hasta 2103. Y aunque fue venerada por su estilo, también fue criticada. En foros y series como The Crown, algunos la vieron como distante o altiva. Su matrimonio con Aristóteles Onassis escandalizó a parte de Estados Unidos. ¿Fue un acto de traición o un intento de recuperar el control sobre su vida? El estilo old money de los Kennedy no fue casualidad, fue una filosofía de vida, un arte performativo del poder. Más que ropa, fue un mensaje: que el poder verdadero no grita, no brilla, no se compra. Se hereda, se cultiva, se proyecta y se respeta. Desde la Casa Blanca hasta las playas de Hyannisport, John y Jackie no solo vistieron bien. Redefinieron el significado de vestir con propósito. Ahora que conoces el ascenso,
la tragedia y la influencia eterna de los Kennedy. ¿Te has preguntado qué ocurrió con otras dinastías multimillonarias que dominaron Estados Unidos antes que ellos? Descubre la caída y los oscuros secretos de las familias más poderosas de la Edad Dorada. Te aseguro que nada de lo que creías sobre el poder y la riqueza será igual después de verlo.